1:35, aparcamos el fútbol y hablamos de otras cosas con el debate sobre la vigencia, el futuro y la conservación de la lengua leonesa como telón de fondo. El Consejo de Europa acaba de presentar un informe que no deja, desde luego, en muy buen lugar a nuestras administraciones, visto el casi nulo grado de cumplimiento de compromiso que adquirieron en su día de proteger y de difundir el leonés. Y así de claro lo deja en el tercer informe sobre el cumplimiento de la Carta Europea para las lenguas minoritarias en nuestro país. En él se recoge el trabajo que ha realizado el Consejo de Europa recopilando información sobre el trato que se le da a las distintas lenguas en nuestro país. Y en el caso del leonés, uno de los colectivos consultados fue la asociación Faceira, cuyo presidente es Nicolás Bartolomé y ya está en disposición de charlar unos minutos con nosotros. Nicolás, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, para centrar al oyente, ¿qué es exactamente lo que dice el Consejo de Europa en los apartados, ¿no?, que se refieren al leonés o a la lengua leonesa? Sí, lo que hace el Consejo de Europa es, ahora mismo es, pues monitorizar el cumplimiento de un tratado internacional que suscribió nuestro país hace más de una década. En 2001 entró en vigor este tratado, que es, como tú bien decías, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, impulsada por esa organización internacional que es el Consejo de Europa. Ya ha habido varios informes previos, pero el primero en el que se refleja la situación del leonés es en este último, en el tercer informe que elabora un comité de expertos donde se va evaluando las políticas lingüísticas que se siguen en cada estado en relación con el cumplimiento de ese tratado internacional. Entonces, hace unos días se hizo público el informe y, como bien decías, pues la situación en la que queda la Comunidad Autónoma de Castilla y León en relación con el cumplimiento del tratado para el leonés es muy preocupante, muy preocupante. Dice, por resumir, que no hay medidas de apoyo, de promoción al leonés, y que la simple formulación del artículo 5.2 del Estatuto, que habla de la protección específica del leonés y su regulación, promoción y uso, pues que no es suficiente y que se reclaman más medidas en consonancia con la Carta Europea. Uh-huh. ¿Cómo ha sido el proceso de recogida, de recopilado de información, de haber contrastado, bueno, el ir tomando, ¿no?, esos elementos de juicio a partir del cual sacar una conclusión? ¿Cómo ha trabajado durante este tiempo el Consejo de Europa? El Consejo de Europa tiene un mecanismo un tanto complejo de funcionamiento en este tema. La propia Carta establece cuál es el sistema de control de la política de cada Estado en relación con las lenguas protegidas. Entonces lo que hacen es solicitar información con carácter periódico a cada Estado. España envió el informe de casi 1000 páginas en 2010, un informe gubernamental donde el propio Estado, en su caso fue la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, elabora el informe y pide también información para la confección del informe a las comunidades autónomas. Bien, a partir de ahí también el Consejo de Europa admite que organizaciones no gubernamentales de todo tipo, que ya no son exactamente administración, pues a su vez presenten informes. Nosotros, frente al informe que presentó el Estado, pues elaboramos desde León y desde Zamora un informe que suscribieron 4 asociaciones: Facendera pola Llengua, el Teixu, la Calella y Furmiento, que son zamoranos. Y a continuación lo que hay es un proceso de monitorización in situ en cada estado. Eso ya fue un año más tarde, en julio de 2011, y ahí ya representantes de esas asociaciones y de Faceira también, que se adhirió a ese informe que se presentaron por las asociaciones que acabo de mencionar, ¿Sí? pues hubo una reunión con el comité de expertos designado por el Consejo de Europa para contrastar la información tanto del Estado como la remitida por organizaciones no gubernamentales, con el fin de analizar el grado de cumplimiento. Tengo que decir que también se intentó desesperadamente invitar a la Junta de Castilla y León para que aclarara pues la política que estaba desarrollando en relación con el leonés. Y nos explicaron en el Consejo de Europa en la reunión que no hubo forma. Es decir, en primer lugar se intentó saber cuál era el organismo encargado de promocionar las lenguas minoritarias en Castilla y León, singularmente el leonés. No se dio ninguna contestación, se iba remitiendo de una consejería a otra,
Al final se intentó contactar con la Consejería de la Presidencia, que sencillamente no dio ninguna respuesta y, por supuesto, no envió ningún representante a esa reunión con el Comité de Expertos. Sí. Y fue la única comunidad autónoma que desatendió el requerimiento del Consejo de Europa. Desde los colectivos que precisamente reclamáis que ocurra todo lo contrario, que realmente se difunda, se apoye, se proteja, hacéis hincapié en el hecho de que es un compromiso además asumido con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, ¿no? Sí, lo que dice el Estatuto es algo muy claro y muy importante. El artículo 5.2 es que no admite ninguna discusión. Es decir, se puede discutir cuál es el grado de protección que requiere el leonés, pero no que tenga que protegerse. Quiere decir, lo que dice el Estatuto es que el leonés gozará de protección específica por su particular valor dentro del patrimonio lingüístico de la comunidad. Y en segundo lugar, lo que dispone es que su protección, promoción y uso sean objeto de regulación. Es decir, que va a haber medidas, por un lado, encaminadas a la protección, pues en educación, en publicaciones, en toponimia, en cultura en general, bueno, lo que habitualmente y en otras comunidades autónomas se entiende por promoción de una lengua minoritaria. Y en segundo lugar, lo que el Estatuto dice es que la concreción de esas medidas se va a desarrollar en una regulación específica, es decir, se va a desarrollar normativamente el Estatuto para que se pueda llevar a cabo una política de protección del leonés, de promoción del leonés y que se favorezca el uso del leonés. Uh-huh. Ni una cosa ni otra se han llevado a cabo. En el informe del Consejo de Europa, que he tenido ocasión de ojear, se pone de manifiesto también que la lengua leonesa no se emplea por la administración o en trámites burocráticos. Bueno, sí, ¿no? Se hace también un análisis desde ese punto de vista de estas lenguas llamadas minoritarias o regionales. Pregunto, sin ningún posicionamiento al respecto, pero ¿tiene sentido el uso del leonés a día de hoy en trámites burocráticos o ante la administración como un vehículo de comunicación con nuestras administraciones? Bueno, eso tiene que ver con la información que se da desde el Estado español en relación con esta situación. Lo que se manifiesta es que una de las posibilidades de protección es utilizar en la administración. No quiere decir que se utilice leonés para hacer trámites, es decir, podemos hablar de la utilización por parte de la administración desde una perspectiva muy amplia. Por ejemplo, en las zonas de habla leonesa, donde todavía pervive la toponimia tradicional, es decir, la designación de pueblos y comarcas de zonas donde todavía se conserva el leonés, se produce en leonés, es decir, en la lengua tradicional. Y parte de esa toponimia, y a veces prácticamente toda la toponimia de esas zonas, la mayor y la menor, está absolutamente desfigurada y deturpada por un afán castellanizador que a veces tiene pues unos resultados un tanto ridículos. Lo que se pide es que desde la administración se corrijan ese tipo de situaciones y algo tan sencillo como que el nombre de los pueblos por los habitantes de esos pueblos coincida con la designación oficial de ese pueblo. Por ejemplo, en los carteles o en la señalización, ¿no? Una cosa tan práctica como eso, ¿no? Eso es. Es algo tan simple como eso y como otras muchas medidas. Es decir, también, pues toma nota el Consejo de Europa que no se utiliza desde ese uso que puede hacer desde la administración de promoción. No se emplea ni en eso ni en lo que tú manifestabas también. Es decir, en las comunidades autónomas donde la lengua oficial o la lengua propia es oficial, mejor dicho, sí que hay una posibilidad de uso ante la administración. Bueno, pues aquí eso no se produce. No es que lo esté reclamando específicamente el tratado, pero que no hay ningún uso por parte de la administración del leonés. En un minuto, que andamos un poquito escasos de tiempo, sí. No obstante, ¿alguna alternativa más que plantee Faceira, algo que debería hacerse y que de hecho fuera absolutamente viable, ¿no? Hombre, hay muchas cosas. Cuando no se está haciendo absolutamente nada, cualquier actuación sería razonable. Hay una cuestión, de todas formas, que es absolutamente prioritaria en lo que incide en varios parágrafos el informe del Consejo de Europa, y es en la educación. Es decir, el leonés sigue siendo, con toda la precariedad del mundo, una lengua viva. Insisto, con una situación muy precaria, pero viva, es decir, goza de hablantes, tiene hablantes, y sigue usándose en algunas zonas de León. No es una lengua mayoritaria, ni siquiera en las zonas donde todavía se usa. ¿Qué hay que hacer para promocionar y proteger el leonés? Pues con carácter principal, la educación es un elemento clave para valorar lo que hay y para servir de elemento de promoción, al menos en esas zonas donde se usa. Eso no se está haciendo. Y es muy significativo el hecho de que el gallego en León y en Zamora sí se está promocionando desde la escuela. Es otra de las lenguas protegidas en el Estatuto de Autonomía,
y también por este tratado internacional, y la Junta se gasta cada año unos 100 millones de pesetas en promocionar el gallego en las zonas donde se habla, sobre todo a través de la educación, mientras que para el leonés hay 0 euros. Esa sería una medida esencial de promoción. Lo hemos reclamado a la Consejería de Educación hace unos meses, no nos contestaron, tuvimos que demandar a la Consejería para que nos dieran contestación a esa demanda de introducción paulatina, gradual, en las zonas donde se usa el leonés, para que se tenga en cuenta esto, y nos han dicho que no. Eso sería un elemento clave para cumplir tanto el Estatuto de Autonomía como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. De acuerdo. Pues Nicolás Bartolomé, muchísimas gracias, responsable de la Asociación Faceira. Gracias por haber compartido con nosotros estos minutos y ponernos al tanto de cuál es esa situación y cuáles son las conclusiones que deja el informe del Consejo de Europa en torno al leonés, a la lengua leonesa. Gracias a vosotros. Un saludo.